Amigos de La Posta, muy buenos días. Les saluda Jenny Navarro desde el Sweet and Coffee de la Plaza Foch. Hoy es jueves 23 de agosto, vamos a revisar lo más importante de la jornada. Ecuador pide a Venezuela arreglar su situación. Ayer el canciller José Valencia convocó a 13 países de la región a una reunión para hablar sobre la crisis económica de Venezuela y también la migratoria. Esta reunión está convocada para el 17 y 18 de septiembre. En otro tema, hoy se reúne el relator para la libertad de expresión de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, con el presidente Lenín Moreno. El relator de la CIDH viene a analizar la libertad de expresión en el país en este proceso de transición. Y en otro tema, ayer el Consejo de Participación Ciudadana, liderada por Julio César Trujillo, al que no se le pasa una, le tocó el turno al Corcho Cordero, a Fernando Cordero, quien estaba a cargo de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Él tendrá 3 días para apelar la decisión. Eso es todo en caliente. Ahora vamos a dar paso a la entrevista. Tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Juan Carlos Holguín. Él es futuro candidato a alcalde de Quito. Quédense para la entrevista. Gracias amigos por quedarse para la entrevista y también agradecer a nuestros auspiciantes, a Hyundai y a Sweet and Coffee, que gracias a ellos podemos llegar a ustedes todas las mañanas. Bueno, quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Holguín. Bienvenido Juan Carlos, gracias por estar aquí. Él es, el nuevo candidato a alcalde de Quito por Creo. Es un quiteño de 36 años. Catedrático, especialista en marketing y deportivo también. Bueno, bienvenido a La Posta, Juan Carlos. Gracias, Jenny. Bueno, tengo 35 años. Ah, yo había visto 36, no, entonces... No, tengo 35, pero bueno, un año. En una época donde la edad no es un valor en sí mismo, no marca la diferencia. Perfecto, entonces corrijo, 35 años, te gana aumento 1. Juan Carlos, Juego Limpio es un libro que presentaste la semana pasada en la UDLA. ¿El texto por sí solo te catapulta a la alcaldía? No, para nada. Juego Limpio fue un trabajo personal de los últimos 16, 17 meses, en los cuales yo quería, de cierta manera, entregar a la sociedad ecuatoriana, donde la industria del fútbol en los últimos años, industria en la que yo me formé, yo inicié un camino profesional a los 18 años, en un momento donde aquí era inexistente esa industria. Y claro, en los últimos años el FIFA Gate y algunos escándalos deportivos nos habían quitado la esperanza sobre este concepto del juego limpio, que finalmente era un parámetro bastante alto para las prácticas éticas y ejemplares dentro de la industria. Y cuando sucedió este escándalo, muchos de los que estábamos en la industria dudábamos si realmente podía haber esperanza dentro del fútbol.
Y es así que yo decidí hacer unas memorias que no son mías realmente. No quería yo escribir una biografía y decir esto es lo que vi en el fútbol, sino cuánto el fútbol podía entregarnos también unas historias completamente paralelas donde te demuestran que el juego limpio es posible, que el trabajo planificado es posible, que puedes alcanzar muchos de los hitos que te propones con este concepto del juego limpio, que finalmente siempre estaba en una bandera de la FIFA durante los últimos 20 años. Saltaban los jugadores, los árbitros al campo de juego con la bandera que decía Fair Play, y mientras tanto en la FIFA nos inundaban de corrupción y prácticas mafiosas que dañaban el fútbol. Y por ello, a raíz del FIFA Gate, del concepto del juego limpio, por primera vez se convertía en un elemento que podía dar la victoria a alguien, y es lo que vimos en el Mundial de Rusia 2018, donde Japón clasificó a una etapa por jugar limpio, por haber sido el equipo en su grupo con menos faltas, faltas cometidas, con menos tarjetas recibidas, y creo que ese concepto del juego limpio por primera vez tomaba vida y nos llevaba ya a la práctica que se puede ganar. Lo interesante de este Mundial de Rusia es que existieron muchas historias que nos permiten dar un nuevo cambio en el fútbol. Yo en mis estudios doctorales, yo he estado investigando mucho en los últimos años cuál es el impacto de una sociedad donde el fútbol tiene una importancia fundamental en el impacto de nuestro día a día, y si hay prácticas corruptas en el fútbol, cuánto de eso se traslada a la política. Y, por ejemplo, yo topo en el texto una comparativa que fue un análisis muy profundo de cuando el presidente de la Federación, Luis Chiriboga, defendía de las acusaciones de corrupción, y paralelamente en los mismos momentos se acusaba de corrupción al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass. Y era interesantísimo porque en ambos casos utilizaban inclusive el mismo vocabulario, los odiadores de siempre, entre muchos otros términos que daban sentido a que realmente cuando en el fútbol hay corrupción es un fiel reflejo de lo que sucede en el país. Y de eso se trataban estas memorias, que claro, se dieron en medio también de una sorpresa sobre el anuncio político de la postulación de Guillermo Lasso para que dispute la alcaldía de Quito. Y claro, la política tampoco ha estado ajena. ¿Eso quiere decir que te cayó de sorpresa esta candidatura? No la política ni la candidatura, porque la veníamos hablando mucho tiempo atrás. Yo había tomado la decisión desde hace varios años de que tenemos que involucrarnos en el servicio público. Yo creo que como ciudadanos, y especialmente quienes venimos de la empresa privada, del emprendimiento, casi siempre vemos de lejos este andarivel que finalmente nos afecta a todos en nuestro día a día, y dejamos que las decisiones las tomen otras personas. Y es muy raro que un partido en el contexto actual pueda decir: ven, te invitamos a hacer política, juégate, desde el hecho mismo de no ser conocido, de entrar desde cero en un mundo de comunicación política que puede ser adverso. Pero yo tomé la decisión hace varios meses de afiliarme, lo hice en un evento público. Y claro, sobre este concepto de la política que a veces no entendemos, hay tanta crítica, la gente más cercana también te dice: ¿cómo te puedes meter allá? Pero yo lo hago con alegría porque creo finalmente que son allí donde se libran las luchas de la construcción del bien común. Juan Carlos, tú eres una cara refrescante en este caldero político, debido, entre otras cosas, a tu juventud. Pero igual esto significa inexperiencia. Yo me indigno cuando a la juventud, o también a la edad adulta, se la puede conjugar con ciertas características, porque yo creo que las prácticas muchas veces no tienen que ver con la edad. Hay políticos de exactamente mi misma edad, como Iván Espinel, que están en este momento judicializados por prácticas corruptas. Prácticas que también las han cometido personas como Jorge Glass, como otros políticos de otra edad. Por supuesto que la experiencia es muy importante en términos de edad, porque muchas veces la edad trae madurez también, y trae un ímpetu distinto. Yo creo en este momento, muchísimas gracias, yo creo en este momento que no se puede criticar a alguien por su edad.
no es en sí mismo un valor, ni tampoco un detrimento para entrar en una contienda política. Lo importante son las nuevas formas, lo que tú quieras llegar a ser, con quién estás rodeado. Soy un fiel creyente que para ganar un partido tú siempre necesitas juventud y experiencia, porque es esa dosis que tiene que ver más con la compartición de principios, de visiones, de valores, las que pueden traer el equilibrio perfecto para, en este caso, una administración pública eficiente. Quito tiene muchos problemas que los vamos a analizar hoy, pero nuestra ciudad necesita liderazgo político. ¿Cómo Juan Carlos Holguín cree estar listo para retar el poder? Este término del liderazgo político se ha dado en los últimos años en nuestra ciudad debido a la carencia de alcaldes que, creo yo, tomen las decisiones correctas y tomen posturas firmes frente a lo que ha sucedido en una arremetida brutal del gobierno central sobre las decisiones de nuestra ciudad. Quito siempre fue un referente no solo en el país, sino a nivel regional. Y esto pasaba por justamente autoridades que llegaban con un concepto mucho más desprendido de lo político. La alcaldía de Quito en sí misma es indudablemente para los quiteños el puesto de más honor que puede existir en la vida pública, y también debe significar como concepto, salvo honrosas excepciones y también negativas excepciones que han existido en la historia, el principio y el fin de una carrera política. Y yo creo que cuando se toma la decisión de entrar en una contienda electoral para llevar a cabo el liderazgo sobre la administración pública de la ciudad, es muy importante entrar con firmeza a justamente defender los intereses de una ciudad que es capital en este país, que es capital en América Latina y que tiene que encontrar nuevamente ese concepto del liderazgo, no en el término del liderazgo político, sino en una administración pública que nuevamente vuelva a ser ejemplar, que vuelva a ser innovadora y que justamente piense no en los problemas que en el año 2018 son vergonzosos para nuestra generación y para las que nos anteceden, que volvamos a discutir sobre que no se recoge la basura, por ejemplo, o que seguimos con tantos baches en las vías, y esos son los temas de discusión, mientras esta ciudad hace apenas 20 años discutía tener el transporte público más moderno de la región, y lo tuvimos nuestro trolebús, que fue motivo no solamente de orgullo, sino de ejemplo para casos emblemáticos en otros países y en otras ciudades. Tuvimos nuestra ecovía, y mientras nosotros deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, en este momento de transporte público movido por energía solar, ese tema de discutimos transporte sobre la compra de transporte público a diésel. Entonces el liderazgo político tiene más que ver con esa visión y nuevamente volver a tener la autoridad como ciudad sin cálculos políticos para afrontar los problemas con total libertad. Tu trayectoria de vida incluye el marketing, la cátedra, un año en la administración pública con Mauricio Rodas. ¿Es suficiente esta experiencia para ser alcalde de Quito? Ya hablamos de la experiencia de edad, ahora hablemos de la experiencia en cargos públicos y profesional. Bueno, valga la pena hoy aclarar que en la cátedra no he tenido experiencia, he tenido más bien experiencia siendo miembro del Consejo Consultivo de la universidad, una de las universidades privadas más grandes de este país, justamente con experiencia sobre lo que es un consejo de regentes y las visiones que debe tener la educación en este país. He tenido experiencia profesional mucho más ligada al emprendimiento y a la empresa privada, no en áreas del mercadeo. El fútbol en mi vida ha sido una parte importante, yo lo hablo en el libro, pero mi experiencia está dada en la empresa privada, sobre todo en el área de tecnología. He participado de muchos directorios de grandes empresas en este país, y yo creo que una campaña también nos presta la oportunidad para que la ciudadanía, en el caso mío que empiezo una etapa nueva con ganas de que las personas puedan conocer mi historia y puedan conocerme también, me siento completamente apto para entrar a la función pública con la responsabilidad ciudadana que eso requiere. Tengo mucha experiencia en el área de la administración y en la gestión, y creo que esa es una de las claves cuando uno tiene que o toma a la ciudad con la visión justamente de innovación y liderazgo en la administración pública que requerimos en este momento.
Juan Carlos, el articulista Lolo Echeverría en el diario El Comercio del 18 de agosto escribió una columna que deja algunas preguntas. Él decía, ¿y cómo así de candidato? ¿De dónde habrá salido? ¿Puedes contestarle? Bueno, respeto lo que un gran pensador como Lolo Echeverría pueda mencionar, y justamente, decía yo, esta campaña va a servir para poder expresar el por qué estoy aquí. Y hoy, contestándole a él de dónde habré salido, es fácil hoy con la tecnología poder revisar qué es lo que cada uno de nosotros ha hecho en su vida. Y nuevamente, cuando uno viene de un proceso personal donde este escenario del servicio público no ha estado ajeno, siempre he estado ligado a varios de los grupos que han venido pensando la ciudad y la política nacional por muchos años. El problema en nuestra sociedad también es que estamos en un momento donde la crítica, y por supuesto como personajes públicos estamos expuestos a aquello, tiene mucho que ver en varias ocasiones con el no conocimiento a profundidad de las historias de vida. Nuevamente, yo me siento profundamente calificado por mis aptitudes, por mi formación. Yo me formé con una maestría en políticas públicas en la Universidad de Georgetown, estoy sacando mi PhD en gobierno, más la experiencia de la administración pública, que no es teórica, y sobre todo porque hay casos referentes alrededor de uno donde uno aprende. Las escuelas de vida muchas veces son más importantes que las instituciones donde uno puede aprender teoría, porque tenemos casos de PhDs como ex políticos que ahí está lo que ha pasado hace 2 días, la mesa no ha estado servida, y que se va a repetir en la ciudad, en la situación en la que vamos a tomar la ciudad. Desde nuestro punto de vista de análisis en los últimos meses, nos determinan que vamos a tener una situación muy dura, y por ello no es que es Juan Carlos Holguín la persona que el día de hoy está acá. Yo he venido trabajando muchos años con ciudadanos, con otras personas que comparten estos mismos ideales y preocupaciones, que los conocerán en los próximos días, en los próximos meses. Y lo interesante de esta seguridad que tenemos de, a partir de mayo del 2019, tomar las riendas de esta ciudad, es que tenemos un proyecto listo con la seguridad de la situación que tenemos, no con toda la información, porque lamentablemente, por ejemplo, en temas de seguridad, desde el año 2015 el municipio ya no publica, ya no entrega cifras, pero haciendo un paneo con un trabajo de muchos meses, nosotros sabemos plenamente que estamos capacitados para administrar esta ciudad, nuevamente con una visión innovadora, con una visión de futuro, y sobre todo para atacar los problemas diarios que están aquejando ahora a los ciudadanos. Juan Carlos, de llegar a la alcaldía, ¿cómo lograr una mayoría en el Consejo Metropolitano? Este consejo que, para no sufrir esta oposición malintencionada que ha tenido Mauricio Rodas. Creo que el Consejo Metropolitano tiene 2 problemáticas. La una es que el Consejo Metropolitano siempre fue un estamento altamente honorable. Quienes llegaban allá, muchas veces hasta exministros de Estado, es decir, el ser concejal de esta ciudad representaba un honor muy grande. Y en las últimas 2 administraciones especialmente, los consejos tuvieron en su mayoría casos de politización que han llegado a niveles absurdos. Y cuando desde la visión de un alcalde inclusive se llega a entregar administraciones zonales, es decir, hay un reparto político de lo que es el manejo administrativo del municipio hacia concejales, tenemos las crisis que nos aquejan. Por ello es muy importante que el momento en el que nosotros presentemos nuestra lista de concejales, tengamos estos quiteños y quiteñas que adicionalmente los hemos ido eligiendo y con quienes hemos ido trabajando en los últimos meses muchos aspectos de un plan de gobierno desde distintos ámbitos. Por ejemplo, expertos en turismo, expertos en cultura, expertos en movilidad sostenible, expertos en salud, y que alrededor de estos conceptos sean personas que compartan los principios y los valores que la administración pública que nosotros queremos simbolizar a partir del 2019 se cristalicen, porque creo que es muy importante, no necesariamente que exista una mayoría dominante, sino que el momento en el que lleguemos como proyecto político a la alcaldía de Quito
todos inclusive en una primera etapa nos saquemos nuestras camisetas de los partidos y nos pongamos la camiseta de Quito, que eso era histórico y era una práctica común en todas las administraciones. Nuevamente tenemos en este momento en nuestra cabeza lo que ha sucedido recientemente con el Consejo, pero no nos olvidemos que ese no es el referente que nosotros hemos tenido en la historia de esta ciudad. Juan Carlos, hay serios problemas en la capital que requieren soluciones de igual manera serias. Por ejemplo, ¿cómo enfrentar las ventas ambulantes, construcciones ilegales, incluso en las colinas? ¿Cuál sería la posición de una autoridad firme, decidida ante estas situaciones? Construcciones ilegales que no solamente están en las colinas, en los barrios más deprimidos muchas veces, sino que también la clase alta de esta ciudad genera proyectos que tienen una ilegalidad constante. Y creo que venimos de una época de antivalores donde, nuevamente, si no tienes una administración pública moderna con las personas probas alrededor de lo que tiene que ser la gestión de la ciudad, terminas entregando ciertas decisiones a funcionarios de las que luego muchos alcaldes se desentienden. Yo no sabía, yo no lo hice. Y yo creo que esta ciudad tiene un periodo de mucha ilegalidad en varios aspectos, y eso es lo que hay que entrar a atacar y a solucionar. El problema de las ventas ambulantes es un problema del que esta ciudad fue referente en su mejora, con un proceso de diálogo histórico que lo inició Roque Sevilla, lo cristalizó Paco Moncayo, si hablamos en lo que eran las ventas ambulantes en la recuperación del centro histórico. Pero claro, en este momento tenemos un problema que es mayor. ¿Cuál es para mí la falencia en las últimas administraciones? Primero, en la administración de Augusto Barreras se entregaron una serie de permisos provisionales, más por una carga ideológica que dañó en ciertos aspectos del proceso que se venía dando. Y en esta última administración se trató de zafarse del problema diciendo: este no es un problema nuestro, el problema del empleo es un problema del gobierno nacional, y por el desempleo sale la gente a las calles. Por supuesto, pero se requiere una política que pueda venir a atender esa problemática. Y en el caso del proyecto político nuestro, hace algunos años ya Creo y Guillermo Lasso presentaron una propuesta de ley sobre los emprendedores urbanos que tiene una referencia bastante atractiva hacia la solución de este problema, que yo creo que no es de días. Tampoco incide ahí el que tú puedas ser violento o no en la forma en la que la Policía Metropolitana ha abordado ese problema. Tiene que ver con un proceso de diálogo y en crear las oportunidades para que esta ciudad tenga trabajo. Y yo creo adicionalmente que tenemos una sociedad cambiante. Hace apenas un año esta ciudad no tenía la problemática lamentable que fruto de una crisis humanitaria estamos teniendo en la región, que es la salida y la llegada de venezolanos a nuestro país. Y yo creo que fruto de esa crisis humanitaria es necesario que en este momento, dentro de este concepto de emergencia, también entendamos que la ciudad ha cambiado. Y por ello es muy importante que esos problemas se aborden desde una lógica en la que nosotros, cuando presentemos nuestro plan de gobierno, los ciudadanos van a poder conocer cuál es nuestra respuesta sobre ese tipo de problemas, que indudablemente es uno de los problemas más graves que existe hoy en el día a día de los ciudadanos. Juan Carlos, entremos a temas de transporte. El metro de Quito. La culminación de la construcción del metro, ponerle en funcionamiento, ¿qué te tocaría a ti sin el aporte económico del gobierno? ¿Cómo, bueno, que el gobierno no tiene dinero para esta obra? ¿Cómo podrías terminar esta obra, el metro de Quito? La obra va a estar terminada si se cumple todo lo que el alcalde Rodas ha mencionado respecto al proyecto del metro. Yo creo que el gobierno nacional no puede desentenderse de este proyecto, porque hay que recordar que este proyecto nació en un decreto ejecutivo del gobierno nacional. Fue uno de los proyectos emblemáticos, como lo fue Yacha y como lo fue la refinería del Pacífico, y desde allí en su origen tiene una problemática bastante compleja. El metro de Quito puede marcar la solución de la movilidad, creo yo,
parcial de todas maneras para la ciudad, o puede significar la quiebra absoluta de la ciudad. Ya en el presupuesto de este año y el próximo año tenemos un abordaje casi del 55 al 57% de este proyecto en el presupuesto de la ciudad. Si sumaríamos aquello, el gasto corriente, el presupuesto de la ciudad está completamente comprometido y de forma lamentable solo para una obra que por supuesto es de gran envergadura, pero yo creo que todavía no podemos tener claridad sobre la profundidad de los análisis que se hicieron. Yo creo que fue una irresponsabilidad de la administración del alcalde Rodas ir adelante con este proyecto en términos de no haber ni siquiera hecho una revisión exhaustiva de los estudios para este proyecto. Pero el metro ya es una realidad. Ahora tenemos que saber si a partir de su funcionamiento, y ese es uno de los retos que tendrá nuestra alcaldía, el precio del pasaje va a poder llegar a tener esos 40 o 48 centavos que se discutió 25, en la primera. Porque no, con 25 es imposible. El pasaje del metro, en nuestro criterio, va a tener que tener un subsidio no menor de $1.20 de la ciudad desde el primer día de operación, porque en mi criterio los cálculos de transporte están mal hechos, ¿no? Yo creo que hay que esperar a ver cómo arranque ese funcionamiento, y será una problemática donde la ciudad, a partir de que el metro es una realidad, tendrá que tener un sistema de transporte multimodal que nuevamente nos lleve hacia el metro como una de las obras que, por su grandeza y por la importancia que tiene, no solo en términos económicos para la ciudad, sino como eje del nuevo sistema intermodal, es decir, todos tengamos que utilizar el metro como la columna vertebral del transporte. Nosotros hemos trabajado con muchas personas con profundidad sobre este tema, porque nuevamente esto puede marcar o la solución parcial pero importante para el problema de movilidad de nuestra ciudad, o la debacle y quiebra de la ciudad por muchos años. Entonces, sin apoyo del gobierno, sin este subsidio del gobierno, la alcaldía sería muy difícil financiar el costo de los pasajes. Bueno, en este momento no hay mayor apoyo del gobierno hacia el proyecto, ya eso se dejó claro y fue parte de los problemas que yo creo nos deja el actual alcalde Mauricio Rodas sobre la falta de una postura firme en relación a este proyecto. Se continuó con un proyecto del alcalde Barrera, que nuevamente es una realidad y hay que abordar las cosas como son. No podemos ya discutir si fue bueno o es malo. El proyecto del metro es una realidad y la tenemos que abordar con esa iniciativa, pero nuevamente no nos asusta porque inclusive ahora hay escenarios bastante innovadores, bastante creativos que nos permitirán que ese proyecto no tenga el impacto negativo que nosotros creemos puede tener sobre la economía de esta ciudad. ¿Pactarías con los transportistas de buses, taxistas, que son un poder para llegar a la alcaldía de Quito? Hay una máxima que dice: uno gobierna como llega. Y hace pocos días veía yo, penoso porque hay que criticar la situación, que un grupo de taxistas vayan a la casa del alcalde y protesten. A bloquear sus calles, él en campaña nos ofreció algo. Uno no puede pactar con los grupos de poder que tienen interés, además que son nefastos para el bien común. Y yo creo que esta ciudad lo que requiere en este momento justamente es pensar que en nuestra sociedad, yo vengo de un momento donde la economía creativa, las economías creativas son la clave de la solución de muchos de estos problemas. Cuando hay tecnología de por medio, las reglas se hacen más claras. Y por supuesto yo no voy a tener ningún pacto con estos grupos de poder que le hacen mucho daño a esta ciudad. Porque hay que tomar los temas como son. ¿Qué pasa con el problema de los taxistas? Siempre vamos al eslabón más débil muchas veces. Y por supuesto que hay personas, hay ciudadanos que para ellos el taxismo ha sido conseguido de manera honesta, un cupo sin pagar. Pero hay casos de personas que son dueñas de varias unidades. Hay casos en las cooperativas de transporte público, me refiero a los buses, donde también hay personas que son dueños de varios buses y el chofer es simplemente una cadena de ese eslabón. Entonces creo yo que de entrada nosotros vamos a hacer una campaña transparente, con la verdad,
y sobre todo diciendo que el diálogo, yo soy una persona y esos son los temas que a veces en la experiencia no se entiende. Cuando tú vienes de un proceso privado donde la negociación ha sido tu día a día, yo tengo una experiencia en la negociación y en llegar a acuerdos, y yo creo que estos parten del diálogo, pero un diálogo transparente. Y ese diálogo transparente estarán invitados los transportistas desde el día 1, pero sin presiones, sin amenazas, porque esta ciudad tiene que cambiar. Yo ayer decía en un tuit de manera muy abierta, me preguntaba un tuitero, alguien a quien respeto, yo he leído sobre él, me refiero a Galo Eduardo Enbici, que es un tuitero bastante conocido, y él me decía, ¿qué transporte utilizas tú? Y yo le decía, el auto privado, taxis, Uber y Cabify. Y por supuesto, él me decía, esa no es la política pública adecuada, y le decía, entiendo claramente aquello, pero yo no soy una persona que en campaña voy a empezar a utilizar el transporte público todos los días, porque yo vengo quizás de este grupo de ciudadanos que hemos tenido la suerte erradamente en esta ciudad de creer que el auto particular es la solución, pero cuando no hay transporte público en esta ciudad de calidad, por ello todos recurrimos al vehículo, y la medida del pico y placa inclusive yo creo que requiere un análisis mucho más profundo en este momento sobre su solución o no. Pero yo utilizo Uber y Cabify y lo digo abiertamente. ¿Y estarías de acuerdo con darles una manito, legalizar? Con reglas, darles una manito es un término que es bastante negativo, porque yo creo que nadie en este momento de la economía colaborativa necesita que le den una mano. Cuando la tecnología irrumpe en los servicios públicos, las reglas se vuelven más claras, el trato ciudadano se hace mejor. Y yo creo que eso también es lo que requerimos en este momento para que el transporte público de nuestra ciudad tenga una visión mucho más innovadora de lo que se requiere. Me refería a darles una mano en este tema de legalización, que por el momento la alcaldía de hoy no considera ni a Uber ni a Cabify. Hay que dar las oportunidades a todos los ciudadanos para que puedan hacer emprendimientos formales y que puedan trabajar en beneficio de la ciudadanía. Esto no tiene que ver con grupos de poder ni grupos de presión. Yo creo que como concepto esto es lo que hay que hacer en todo en esta ciudad. Es lo mismo que pasa frente a la problemática de los vendedores ambulantes. Tampoco es justo que hayan vendedores ambulantes fuera de un mercado que tiene formalidad, pero dentro del mercado también hay muchas veces informalidad importante. Entonces, creo yo que en todos los estamentos de la ciudad requerimos un diálogo permanente para tener todos las mismas oportunidades. Y esta ciudad tiene la posibilidad de que inclusive desde la política pública de competitividad y de desarrollo productivo, nosotros generemos oportunidades que sí terminen dando empleo a la sociedad, sin que el empleo sea una competencia del municipio de Quito. Quito por el sur llegó a Cutuglagua. Y ese crecimiento lo hace sin canchas, poquísimas áreas verdes, acabando con las tierras que eran huertos de la ciudad. ¿Qué hacer para cuidar el medio ambiente de Quito? Hay que empezar por varias cosas. Es penoso porque acá mientras discutimos la semana pasada el tema de los sorbetes, ayer en una ciudad vecina como Guayaquil ya se discute una ordenanza sobre el no uso de plásticos y materiales de un solo uso. Yo creo que la problemática del medio ambiente requiere en este momento una visión más integral, empezando por la contaminación de los buses en todas las calles, que es ya intolerable por la falta de control de un sistema que es caduco o corrupto, porque es la única manera de poder entender cómo a diario vemos nosotros buses que sacan un humo que obviamente genera una de las principales problemáticas de salud pública de esta ciudad, que es la de los trastornos respiratorios. Aquí hay que abordar la lógica de la sostenibilidad y del medio ambiente desde una lógica de salud pública en primer lugar, por la importancia que esto está teniendo en la vida de los ciudadanos. Y después yo creo que no hay que pensar mucho más atrás. Vuelvo a decir, hace apenas 20 años esta ciudad fue la pionera en lo que era el transporte ecológico en la región, y ahora, fruto de una compra de buses hace apenas 3 años, volvimos al diésel, desde la administración pública. Entonces creo que es necesario tener un abordaje
nuevamente integral, innovador, y tenemos allí grandes planes para lo que conocerá la ciudadanía en nuestro plan de gobierno sobre abordar esto como uno de los temas principales de nuestra ciudad. La ciudad está cambiando mucho y en apenas 3 o 4 años vamos a ser más de 3 millones de personas, y por ello hay que pensar primero en cuidar nuestra ciudad. Quito tiene un proyecto que es emblemático, se lo ha conocido muy poco, que es el proyecto de huertos urbanos. Un proyecto que ha sido premiado por Naciones Unidas y que se lo albergó con Quito, y que estuvo a punto de desaparecer con la alcaldía de Augusto Barrera. Pero ese proyecto de huertos urbanos, por ejemplo, es un proyecto que entrega seguridad alimentaria, al mismo tiempo genera ingresos a la economía popular y solidaria que interviene en estos procesos asociativos, pero adicionalmente tiene un gran impacto en la sostenibilidad ambiental. Juan Carlos, recogiendo un poco lo que nuestro público nos está escribiendo ahora y tiene inquietudes, Lola Calle te pregunta, ¿cuál es tu posición para que vuelva la fiesta taurina de Quito? Esos son temas que yo creo que la ciudadanía requiere discutirlos de una sola vez, y se los requiere discutir de la misma forma en la que fueron discutidos. No es posible que tengamos soluciones a medias, porque para mí la discusión pública tenía que ser si hay toros o no, pero esta falta de decisiones sobre si puede haber toros sin que lo maten o no, generan estos problemas sociales que a veces no nos damos cuenta, pero terminan siendo problemas políticos que son muy importantes en la ciudadanía. Yo no soy una persona taurina, pero creo también en la libertad de todos de elegir, y hay que respetar los resultados de la anterior consulta popular, pero creo que esta ciudadanía y nuestra ciudad especialmente requiere un proceso de reflexión profundo y definitivo sobre el tema, porque una realidad será para la ciudad manteniendo ese acto, y otra será sin hacerlo, pero ya no podemos estar en medias tintas. Y es falta también de lo que las autoridades no hacen, por salirse de los problemas que tienen que tener una decisión por primera vez fundamental y definitiva, dejamos que pasen los años. Yo creo que esos son uno de los primeros temas que debemos llevar nosotros a una consulta a la ciudadanía. Ya casi terminamos, Juan Carlos, entremos en materia deportiva. ¿Qué hacer con el viejo y querido Estadio Olímpico Atahualpa? ¿Lo botamos, edificamos otro, lo remodelamos, justo cuando tenemos un limitante de presupuesto por el tema del metro de Quito? Hay dos problemas con el Estadio Atahualpa. El Estadio Atahualpa hay que entender que fue un proyecto adicionalmente fruto de una planificación urbana muy importante para esta ciudad, que se dio en la década de los 40, me parece, cuando se planificó el Gran Boulevard de las Naciones Unidas, que terminaba en este gran estadio olímpico Atahualpa. El alcalde Barrera generó una obra que es muy positiva, que fue la regeneración de aquel boulevard. ¿Y qué tenemos en el Estadio Atahualpa? Si uno pasa por su frente, el otro día con nuestro equipo de trabajo nos paramos frente al estadio y veíamos, ese es el símbolo del deterioro de nuestra ciudad, de la desorganización, de la falta adicionalmente de orden en un comodato que no ha sido atendido de buena manera, porque creo que finalmente el Estadio Atahualpa es un símbolo de esta planificación urbana de la ciudad. Y no nos olvidemos que pocos días antes de la anterior elección, el mismo presidente Correa ofreció una remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa que nunca se dio, porque fueron estos proyectos hechos entre gallos y medias noches, y sobre todo por una intención electoral. Nosotros creemos que ese estadio requiere levantarse como un símbolo de la reconstrucción de esta ciudad, pero no necesariamente tiene que ser con fondos públicos, porque yo creo que en primer lugar hay que tener una discusión muy profunda con la concentración deportiva de Pichincha, porque ese estadio es un comodato, tiene también un tema de publicidad interno fruto de una ordenanza que entregó a un equipo de la ciudad el usufructo de la publicidad interna del estadio. Y tiene una historia interesante, ¿no? El Estadio Atahualpa tuvo este intercambio con el Estadio del Arbolito, donde se hizo después nuestro parque. Y luego de esa primera reflexión, nosotros queremos entregar a la ciudadanía un proyecto que sea implementado en muy poco tiempo,
para que no solamente ese estadio nuevamente sea el símbolo de una reconstrucción por la importancia que tiene para esta ciudad en el ámbito urbanístico y en el ámbito deportivo, sino también como una solución vial que ha sido pensada desde hace muchos años, por ejemplo, por un gran pensador como César Arias. Juan Carlos, ¿cómo fue que un hincha del Deportivo Quito trabajó en Liga de Quito? Cuéntanos. Bueno, eso viene más de la anécdota, pero yo empecé a los 18 años en esta industria que no existía. Yo vengo de esta generación que vio por primera vez a Ecuador clasificar a un mundial, y yo quise trabajar en la industria del fútbol, y después de haber creado en este país el primer proyecto comunicacional enfocado 100% en fútbol a nivel digital, tuve la oportunidad de conocer a Esteban y Rodrigo Paz, quienes en un momento me abrieron las puertas para poder trabajar en Liga, y es anecdótico. Yo en mi libro hablo de la anécdota de lo que significaba ser hincha de un equipo y trabajar en otro equipo, pero cuando uno es profesional, nuevamente uno se saca las camisetas de la pasión y se pone las camisetas de la responsabilidad, y en esa misma lógica es lo que yo decía antes, es lo que tenemos que hacer en Quito a partir del año 2019, y espero que no solamente yo como alcalde y los concejales que van a acompañarnos en nuestro proyecto político, sino los de los otros partidos entiendan que debemos sacarnos las camisetas partidistas y ponernos la de esta ciudad, porque en este momento o nos salvamos todos o nos hundiremos todos penosamente, porque esta ciudad requiere que se levante de manera honesta, competitiva y sostenible de una vez por todas. Para terminar la conversación, Juan Carlos, ¿la industria del deporte hasta dónde crecerá? La industria del deporte tiene un crecimiento casi interminable en este momento en el mundo, porque la industria del deporte, con la irrupción de la tecnología, ha creado un movimiento económico que es muy interesante desde la lógica de lo que cada persona en el mundo está haciendo por ejemplo, en la industria de los juegos, en la industria lúdica, en la misma industria del espectáculo. Pero en nuestro país, lamentablemente, yo decía, el fútbol es un reflejo de la sociedad. Hace apenas 2 días la Liga Profesional de Fútbol cambió las reglas del juego en medio de un torneo. Eso no puede pasar, y el efecto que eso tiene como mensaje a la sociedad es nefasto. Entonces, lamentablemente, el fútbol es uno de esos escenarios donde en nuestro país, así como el deporte en general, tienen prácticas que llevan a la sociedad a una lógica de antivalores, y lamentablemente, más allá de los casos positivos, cuando desde la dirigencia no hay ejemplaridad, los cambios no se van a poder dar. Entonces, yo creo que en nuestro país todavía hay mucho por hacer, y estamos expensas también de una elección en una federación ecuatoriana de fútbol que ojalá traiga el recambio completo de actores. El otro día, coincidencialmente, en un debate, una linda entrevista que tuvimos junto a Santiago Morales de Independiente, Patricio Torres de Liga Deportiva Universitaria, ellos sonaban como precandidatos de esa federación, y ambos decían, bueno, siempre hay el miedo de entrar a lo público y la federación es pública, y yo les decía a ellos, en efecto, entrar a una federación ecuatoriana de fútbol es como esta decisión, en mi caso particular, de ir a la política, porque el fútbol y ser presidente de una federación ecuatoriana es quizás el trabajo público número 1 de este país, y ojalá llegue un líder que tenga los principios de transparencia, de democracia, de rendición de cuentas, para que desde el fútbol también se impacte en la sociedad con unos cambios en valores que nuevamente vemos el caso de Islandia, por ejemplo, en el Mundial, que parecería un cuento de hadas, pero desde el deporte hubo un proyecto de desarrollo para un concepto de seguridad integral en ese país. Te agradecemos mucho, Juan Carlos, por estar aquí. Jenny. Vuelve cuando quieras y suerte en la campaña. Muchas gracias. Igual a ustedes que han estado conectados, que nos han enviado igual sus inquietudes para Juan Carlos Holguín. Muchas gracias y regresamos el día de mañana.